esta sesión es una sesión de preguntas a los expertos. Antes de comenzar con el contenido, vamos a ver algunas reglas de convivencia. Recordarles que esta sesión va a quedar grabada para que la puedan consultar posteriormente y si no quieren aparecer en la grabación, la recomendación es que puedan salir y puedan consultar la grabación posteriormente. También recordarles que este es un evento oficial de Microsoft, tanto para eventos remotos como presenciales. Hay un código de conducta que nos van a permitir tener un ambiente de colaboración entre todos, que podamos fortaleciendo el respeto y sin discriminación y totalmente abiertos para que todos se sientan seguros de poder participar en un espacio de esta naturaleza. La sesión, como les comentaba, es un pregunta a los expertos y el tema que vamos a estar revisando es la cadena de herramientas de desarrollo más completa. Vamos a estar presentando 3 de mis compañeros, Eric, Oscar y yo. ¿Y cuál es la agenda o las expectativas para esta sesión? Primero es setear de qué se va a tratar la sesión, cómo pueden participar, introducción muy rápida del equipo, quiénes son los que vamos a estar presentando, introducción del tema, vamos a ver un poco de teoría sobre los conceptos y la demo que vamos a estar mostrándoles, preguntas y respuestas, traemos alguna discusión preparada al final, pero también siéntense con la confianza de poder preguntar ya sea dentro de Teams, vamos a estar revisando el chat de Teams. Recuerden, los que están en línea, es una sesión tradicional, entonces directamente escriben allí en el chat las preguntas y de esa manera vamos a estar respondiendo. Los que están aquí presencial, nada más levanten la mano y vamos a comentar a los que están en remoto cuál fue la pregunta que hicieron, ¿no? Lo vamos a decir de manera oral. Y al final, el cierre, ¿no? ¿Cómo van a participar? Recuerden, sesión tradicional de Teams, como cualquier otra reunión de Teams que hayan tenido. ¿Y de qué temas vamos a hablar o de qué tema nos pueden preguntar? Nos pueden preguntar sobre GitHub Code Spaces, DevOps ocupando GitHub, Azure Container Apps o contenedores en Azure y cualquier otro tema relacionado a API no Azure. Son los temas de los cuales vamos a estar hablando y en los cuales está basado como tal la demostración. Presentando un poco al equipo, somos 3 compañeros, como les había comentado anteriormente. Primero está Eric Ramírez, que es un Cloud Solution Architect, que está basado en México, trabaja con clientes corporativos. Oscar Castañeda es un Senior Custom Engineer basado en Colombia, también trabaja con clientes y tiene experiencia en innovación en aplicaciones. Finalmente yo, mi nombre es Luis Rubalcaba, soy un Microsoft Technical Trainer, tengo experiencia con clientes y partners y actualmente me enfoco a poder ofrecer cursos de certificación avanzada para clientes. Abajo aparecen los perfiles en LinkedIn por si nos quieren seguir o consultar nuestra diferente experiencia que tenemos en la industria. Y con esto vamos a comenzar con los primeros temas. La idea es, probablemente muchos ya conocen sobre Visual Studio Code. Para los que no lo conozcan, es una herramienta, es una forma de poder desarrollar soluciones multiplataforma, es de código abierto, es muy ligero comparado al IDE completo Visual Studio 2022 o versiones anteriores y pues prácticamente lo pueden ejecutar en cualquier plataforma. Se puede customizar ocupando diferentes extensiones y se libera como servicio. Eso quiere decir que constantemente hay actualizaciones que les van a permitir trabajar de una manera más eficiente, a lo mejor con un lenguaje de programación en particular o con alguna característica que ustedes quieren, para lo que ustedes quieran trabajar. También importante la integración que se tenga con GitHub u otras herramientas que nos permitan realizar DevOps. Durante el keynote y en varias sesiones se ha estado hablando sobre Code Spaces, que es una forma en la cual no necesitan tener que ambientar todo una máquina desde cero con diferentes versiones de diferentes, por ejemplo, componentes, frameworks, etcétera, sino todo se ejecuta desde la nube. Lo que van a ver durante la demostración es cómo ocupando GitHub Code Spaces vamos a poder desarrollar una aplicación y poderla publicar y al final que esté corriendo en Azure App Containers. Entonces vamos a estar trabajando mucho con GitHub Code Spaces. Y bueno, esa integración que tenemos con Visual Studio Code y con GitHub y con otras plataformas nos ayudan a que esta comunidad de desarrollo cada vez crezca cada vez más. Posteriormente, un alto nivel hacia al diagrama que vamos a estar revisando, la arquitectura que se va a estar revisando. Tenemos GitHub como repositorio de código donde van a estar tanto el código de la aplicación que vamos a desarrollar, como también los GitHub Actions para poder hacer la compilación y la entrega de esa aplicación hacia a un container registry para que posteriormente se pueda implementar en Container Apps.
Entonces, aquí nada más mencionar muy rápidamente la seguridad, comentando lo que se vio antes del keynote con Satya, de manejar esta parte de autenticación multifactor. Y bueno, con GitHub Actions para poder desplegar infraestructura ocupando comandos de Azure CLI y al final de cuentas tener la aplicación corriendo en contenedores. Vamos a mencionar un poquito qué opciones tenemos para correr contenedores en Azure. Para eso va a presentar a continuación mi compañero Oscar. Bien, como lo dijo mi compañero Luis, existen varias opciones para contenerizar aplicaciones, no solamente las que más se escuchan actualmente, que típicamente son ¿cuáles? AKS, Aro, son de las que más estamos escuchando. Pero nosotros tenemos muchas otras soluciones disponibles dependiendo de las necesidades, dependiéndose del maturity que tengan los equipos de desarrollo y las organizaciones como tal. Podemos encontrar soluciones como por ejemplo Azure App Services. Azure App Services presenta una capacidad para hostear aplicaciones web y API web, donde tú puedes desplegar aplicaciones como código o como microservicio. Si tu organización, si tu equipo se enfoca en construir aplicaciones web, Azure App Services for Containers es una de las opciones o punto de entrada muy importante para los equipos de desarrollo. Luego tenemos Azure Container Instances. Azure Container Instances presenta la capacidad de proporcionar un clúster único de POPs de Hyper-V para construir aplicaciones o para desplegar aplicaciones en containers. Azure Container Instance no presenta, por ejemplo, algunas capacidades como escalamiento o como certificados, y por eso normalmente la vamos a encontrar en conjunto con otros servicios como AKS, donde normalmente la utilizamos, por ejemplo, para provisionar los virtual nodes de AKS. Tenemos las Azure Function, ¿cierto? Las Azure Function son las funciones como servicio en la arquitectura serverless, que son aplicaciones total y absolutamente construidas o enfocadas a que sean responsivas ante eventos. A través de Azure Function también podemos desplegar aplicaciones como código o como contenedores. Tenemos Azure Kubernetes, es una de las más conocidas actualmente, donde para equipos que requieren tener control total de Kubernetes, los accesos a las APIs del server de Kubernetes, los accesos al control plane, control sobre la infraestructura, control sobre todo lo que proporciona Kubernetes, AKS es una de las opciones favoritas para los equipos, pero se requiere cierto grado de conocimiento en la parte de infraestructura, cierto grado de conocimiento en la parte de networking, todo este tipo de cosas. Tenemos Azure Spring Cloud, que son para las organizaciones que se enfocan a construir aplicaciones y microservicios básicamente con Spring Boot. Entonces, si tu organización quiere dejar que los desarrolladores se enfoquen exclusivamente en construir aplicaciones, que es lo que sabemos hacer, lo que nos encanta hacer, Azure Spring Cloud es una muy buena opción para que se administre todo lo que es el Azure Spring Cloud, se administre toda la parte de la infraestructura, la parte del Continuous Integration, Deployment y todas estas herramientas para que precisamente se puedan desplegar allí las aplicaciones containerizadas. Tenemos Azure Red Hat OpenShift, en un conjunto de ingeniería entre Red Hat y Microsoft hemos construido este framework de containers, donde se encuentra disponible también para aquellos equipos, organizaciones que normalmente ya están utilizando OpenShift en sus organizaciones. Azure Red Hat OpenShift es una de las opciones privilegiadas, al igual que Kubernetes, tienen control absoluto sobre la creación del clúster, la infraestructura, temas de escalamiento, todo lo que normalmente se requiere personalizar o administrar en detalle está disponible a través de Azure Red Hat OpenShift. Tenemos otra opción que es Service Fabric. Azure Service Fabric es la opción el servicio que provee orquestación de containers de Microsoft. Esta es una plataforma o es una solución que está optimizada para construir servicios, aplicaciones y microservicios con almacenamiento de estado. Y con almacenamiento de estado porque va muy bien con otros servicios, como por ejemplo puede ser el Azure SQL, Redis, MySQL u otros servicios que también se encuentran disponibles. Azure Service Fabric tiene algo bien particular y bien interesante para aquellas organizaciones que están empezando en el camino, los desarrolladores que están empezando el camino a containerizar, ofrece la posibilidad de crear el clúster en on-premises, que eso es uno de los grandes temores que siempre tienen las organizaciones. Hey, vamos a empezar a aprender, pero eso nos va a costar en la nube. Entonces, esta opción es muy interesante
porque tú puedes construir el clúster en on-premise, no vas a tener ningún costo, tus desarrolladores van a empezar a caminar con Docker, van a empezar a caminar con los temas de manejar un clúster, un clúster de containers y todo este tipo de operaciones que hay normalmente, y cuando ya han cubierto ese camino, generalmente se dan el salto hacia Azure Service Fabric o hacia AKS y hacia Arrow. Y lo que te vamos a presentar hoy es el Azure Container Apps. Está recién salido, está absolutamente nuevecito y es para aquellas personas o para aquellas organizaciones que no tienen el conocimiento o que no se quieren preocupar por la administración de la infraestructura de Kubernetes. Entonces Azure Container Apps es una opción. Básicamente es un Kubernetes administrado totalmente por Azure que provee todas las capacidades y las best practices de Kubernetes. Lo único que no provee es el acceso a las APIs del clúster, ni tampoco provee el control plane, pero por eso les digo, si tú lo que quieres es dejar que los desarrolladores se enfoquen a lo que quieren hacer, que es construir aplicaciones y desplegarlas con la misma experiencia de Kubernetes, esta es la opción ideal. Además de eso, que ya viene con una serie de funcionalidades que le permiten integrar buenas prácticas y algunos sidecars como puede ser Dapper, como puede ser Mesh, como puede ser Envoy, como puede ser Queda y por supuesto pues construir aplicaciones en todo tipo de lenguaje. Esto es lo que nosotros les queríamos mostrar para que precisamente tengan en la retina que no solamente existe un par de opciones disponibles, existen muchas otras y dependen del nivel de madurez y del equipo y de la organización como tal. Hay muy buenas opciones, digamos que son puntos de entrada, así como también hay las opciones mucho más avanzadas. Hoy hemos querido hacer una demostración utilizando la última, la de Azure Container Apps, que es la que está recién liberada. Para eso dejo a mi compañero Eric. Perfecto, pues gracias, Oscar. Buenas tardes a todos. Pues vamos a entrar en materia. Bueno, como tal, nosotros tomamos como referencia un aplicativo que está desarrollado en Node.js, es bastante sencillo, y decidimos gestionarlo en un proyecto de GitHub. Dentro de este proyecto de GitHub, decidimos estar utilizando una estrategia de Trunk-Based Development. Por lo tanto, vamos a integrar todos nuestros cambios que van a estar siendo desplegados a producción a partir de la rama main. Esta rama main está protegida a través de branch policies, las cuales configuramos en la sección de configuraciones dentro de nuestro repositorio. Aquí podemos visualizar que en la sección de branches podemos establecer reglas para proteger las mismas. Entonces, si tenemos una estrategia de branching un poco más compleja, ¿no? Podemos nosotros habilitar los controles necesarios para que a través de pull request, a través de aprobaciones, un número de aprobaciones requeridas para poder integrar nuestros cambios, se puedan llevar a cabo sin problemas. Aprovechar como tal las características que nos da para definir quiénes son los dueños de los features que se están desarrollando, para que ellos también tengan la interacción y el proceso y participen en el proceso de revisión de los cambios, quién puede restringir quién puede hacer un dismiss de nuestros pull requests, ¿no? O cómo va a ser el histórico, si requerimos un historial lineal, si nuestros commits van a estar siendo firmados, si todas las reglas también van a incluir a los administradores o pueden hacer algún bypass de estas, ¿no? Entonces, por tal motivo, ¿no? El aplicativo requerimos cierta automatización. Para esto definimos workflows. Estos workflows utilizan GitHub Actions, uno, para aprovisionar como tal la infraestructura en la cual va a residir nuestro aplicativo. Para esta infraestructura, lo que nosotros tenemos es el uso de un workflow que nos va a permitir realizar el aprovisionamiento a través de Azure CLI. Dentro de esto, vamos a aprovechar todas las características que tiene GitHub Actions. Podemos definir variables de ambiente. Cada uno de estos workflows va a tener uno o más jobs. En este caso, solamente tenemos un job. Podemos establecer las características del equipo en el cual nosotros vamos a ejecutar esta serie de pasos. Para este caso, vamos a utilizar un agente hospedado que nos provee como tal GitHub, que está basado en una imagen de Ubuntu. Y vamos a reaccionar como tal a cuando nosotros creemos como tal un pull request que nos permite realizar el spin-up del ambiente, ¿no? Entonces, a través de Azure CLI vamos a poder realizar todos nuestros comandos para ingresar a nuestra suscripción
¿no? Definimos un service principal y vamos a poder registrar las extensiones que vamos a requerir en caso de que no cuente como tal nuestra suscripción. Y vamos a crear nuestro grupo de recursos. Vamos a crear nuestro Container App Environment, el cual nos va a permitir tener acceso como tal a todas las aplicaciones que vamos a estar desplegando en este servicio. Y para este propósito generamos dos Container Apps, una de staging y una de producción. Una vez que están aprovisionadas, vamos a ligarlo con el Container Registry. El Container Registry es el mecanismo por medio del cual vamos a poder almacenar como tal las imágenes que van a resultar de nuestro proceso de integración y despliegue continuo. Una vez establecido este ambiente, vamos a poder empezar a trabajar, ¿no? Para esto, como platicábamos, generamos una estrategia de trunk paste. Entonces vamos a crear una rama sencilla para la demo. Vamos a basarla dentro de nuestro branch main principal. Entonces se creó nuestra rama. Es una copia del último commit que tenemos en nuestra rama principal. Ahora, una de las principales características que tenemos dentro de GitHub es el uso de code spaces. Entonces podemos nosotros aprovisionar un ambiente, ya sea web o ya sea utilizando Visual Studio Code, con todo lo que necesitamos, las dependencias. Este es un aplicativo Node, tampoco necesitamos gran cosa. Necesitamos tener NPM instalado, Node.js instalado, entonces vamos a crear nuestro code space. Entonces, nos va a abrir el code space. Yo lo tengo ligado para poder empezarlo a trabajar desde Visual Studio Code. Le decimos que sí, que permita como tal conectarnos. Y empieza en la parte de la pantalla, en la esquina inferior izquierda, vamos a ver que está conectándose. Nos va a permitir el acceso como tal a la rama, en este caso, la que contiene todos los cambios que requerimos. Para esto, nos vamos a ir vamos a modificar algo sencillo. Vamos a modificar ahí algún campo, ¿no? Felicidades, vamos a recordarlo, vamos a recortarlo, está algo largo el título. Entonces, con esto nosotros ya vamos a poder interactuar directamente con el código. Detectó que nosotros tenemos un aplicativo de Node.js, entonces está ejecutando el npm install para que nosotros podamos empezar a trabajar y empezar a probar de forma local, ¿no? Derivado del poco corte, del poco tiempo que tenemos, pues vamos a hacer el commit directamente, ¿no? Entonces vamos a nombrarlo como modificación de etiqueta. Hacemos nuestro commit. Le decimos que sí. Vamos a sincronizar nuestro cambio y vamos a enviarlo al origen remoto. En este caso, a nuestro proyecto de GitHub que estábamos visualizando anteriormente. Entonces, aquí ya me mencionó que ya tengo un push reciente. Entonces, como tengo protegida mi rama main, necesito crear un pull request. Cuando al momento de que yo creo el pull request, tengo checks. ¿Por qué tengo checks? Porque yo habilité la opción de GitHub Advanced Security para que me pueda realizar un escaneo estático del código. Entonces, en la sección de Security, vamos a poder revisar si hay algún secreto dentro del código que pueda comprometer el acceso a la infraestructura. Voy a poder configurar la revisión estática de mi código, validar si tengo alguna alerta en alguna dependencia que tenga alguna vulnerabilidad y de resultado de esto, del Dependable Alerts, me crea un conjunto de alertas de acuerdo a la librería que no está siendo compliant con alguna vulnerabilidad que tengamos que corregir, ¿no? Y esto deriva en que nos cree pull requests adicionales, ¿no? Entonces, al momento de que se ejecuta, crea el pull request y nosotros podamos realizar la remediación y validarlo en un ambiente previo a un ambiente productivo. Entonces, creo que no recuerdo si abrí el pull request. Si no, vuelvo a generarlo. Vamos a crear nuestro pull request. Aquí vamos a tener el check. Entonces menciona que no tengo algún conflicto, sin embargo, de forma automática
ya que tengo el trigger de que cada vez que yo ingreso o intento integrar algún cambio a través de un pull request, se ejecuta el analizador del CodeQL y vamos a poder identificar si existe alguna vulnerabilidad, ¿no? Mientras se ejecuta esto, me gustaría mostrarles la automatización de los workflows. Tenemos un workflow que tenemos alojado dentro de la carpeta de GitHub Workflows que nos va a permitir realizar la compilación, generar una imagen a partir de ese artefacto, depositarla como tal en nuestro Container Registry y desplegarla en nuestro Container App que aprovisionamos previamente. Entonces, dentro de este flujo, cada vez que nosotros integremos un commit dentro de main, vamos a compilar a través de npm install, ejecutamos npm build y nos genera un artefacto que vamos a utilizar para generar nuestra imagen. Tenemos un Dockerfile en el cual utilizamos como imagen base Nginx y nos va a permitir generar esta imagen que la vamos a almacenar en nuestro Container Registry y a través de secrets que pueden estar siendo alojados dentro de GitHub, vamos a poder acceder al endpoint de nuestro Container Registry, al username, al user que habilitamos y al password correspondiente. Una vez que lo tengamos ahí, vamos a poder realizar el despliegue. Ya teníamos la referencia previamente y vamos a desplegarlo con una actualización a nuestro Container App. Entonces, una vez que tenemos integrado esto, vamos a revisar nuestro pull request. Ya previamente Oscar nos aprobó. Vamos a realizar la integración. Confirmamos el merge. Aquí ya lo tenemos. En la sección de Actions vamos a poder visualizar que se está ejecutando y vemos en tiempo real cada uno de los pasos que están definidos. Entonces, está recibiendo un agente autohosteado de GitHub y empieza a correr el comando de npm install, genera el artefacto que vamos a utilizar para la imagen y los demás pasos. Entonces, podemos ver aquí en tiempo real todas las acciones. Es importante mencionar que con GitHub Actions tenemos una flexibilidad de no solamente reaccionar a eventos como commits, sino también podemos nosotros, cuando creamos algún issue que tengan ciertas características o algún pull request que tenga etiquetas, el cual nos va a permitir satisfacer pues ciertos requerimientos personalizados que tenemos dentro de nuestro flujo, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí dentro de Actions y ya va a terminar. Aquí ya generó como tal la imagen. Generó la imagen, ya la tenemos en el Container Registry. Para esto, ¿qué es lo que aprovisionamos? Tenemos el Container Registry. Tenemos un workspace de Log Analytics, el cual necesitamos para que toda la telemetría de los app services que estamos, de los container apps que estamos trabajando, se mande ahí, podamos nosotros consolidarla y realizar el tratamiento adecuado. El Container Registry, que va a tener todas las imágenes necesarias. Y si podemos visualizar aquí, en el repositorio, acaba de mandarla, y vamos a tener la última imagen. Asimismo, tenemos el grupo de recursos que tiene nuestros Container Environment, que engloba todo lo que son nuestros Container Apps, en donde definimos los componentes de Dapper que vamos a utilizar y el Container App correspondiente que ya tiene la instancia de la imagen. Vamos a ver si ya concluimos como tal el proceso de despliegue. Entonces, a través de Container Apps podemos nosotros crear containers ya sea internos o podemos asociar Ingress para poder acceder de forma externa a través de una URL que se genera automáticamente o asignarle un dominio personalizado, agregarle un componente de Dapper, todo el proceso de identidad, un conector que tenga capacidades de hacer el scale out, el scale
El scale máximo creo que es de 10 instancias y poder visualizar, ¿no? Aquí reducimos como tal el título, ¿no? Entonces, básicamente es la demo que queríamos nosotros mostrarles. Y entonces vamos a dar paso a la parte de preguntas y respuestas. ¿Tengan alguna pregunta? A ver, por allá. Sí, ¿qué tal? Ujú. Buenas tardes. No, quería preguntar, ¿cuál es la diferencia entre un container instance que nosotros en alguna oportunidad hemos utilizado y con el nuevo componente que es el container apps? Gracias por tu pregunta. Bien, el Azure Container Instance como tal es un clúster de contenedores en Hyper-V, ¿ok? Y lo que te provee, por ejemplo, es que para poder construir nuevas pods o nuevas instancias, pues tienes que crear una nueva instancia cada vez, ¿ok? Y allí sencillamente no vas a poder hacer procesos de escalamiento, no vas a poder hacer procesos de certificados y ese tipo de cosas, ¿ok? Entonces, el instances es básicamente la materialización de una imagen que tienes en un container registry, ¿vale? En Azure App Container, que es el que estamos mostrando, lo que hay por debajo es un Kubernetes corriendo, ¿vale? Y toda la parte del el escalamiento, del splitting, de hacer la separación del tráfico de HTTP, de hacer la parte del scale out, del scale down, de hacer la parte de integración, controlar o habilitar arquitecturas que sean responsivas ante eventos a través de Dapper o todo este tipo de cosas, ya vienen disponibles para que tú sencillamente las configures, pero por debajo ya está cableado todo tal cual como lo harías con Kubernetes, igualitico, como si tú lo hubieses hecho a través de tus archivos de definición de YAML y todo este tipo de cosas que te tocaba rudamente construir. Ya Azure, la ingeniería de Azure y Microsoft la construye aplicándole las mejores prácticas, no solamente de performance, sino también de seguridad, cumpliendo todos los protocolos que normalmente nosotros recomendamos precisamente para implementaciones de Kubernetes. Ya eso todo está por debajo inmerso. Entonces allí es donde radica la diferencia. Prácticamente olvídate de toda la parte gruesa de infraestructura, security, networking, escalamiento, todo ese tipo de cosas, y sencillamente construye la aplicación, despliégala pasando por el container registry, enviándole las imágenes, así como mostramos acá, construyes la imagen, luego haces la actualización o las actualizaciones que requieras y le envías al clúster que él allá se administra absolutamente solo. ¿Alguna otra? Gracias. Una pequeña duda. Vi que en el GitHub había unas acciones de notificar cuando hay un cambio de etiqueta. Ujú. Entonces, sí me gustaría entender a más a detalle cuáles son los eventos y qué puedo notificar cuando haya algún Ok. cambio de acción. Bueno, pues básicamente puedes ejecutar cualquier workflow. Entonces, es una de las ventajas que tenemos con GitHub. Entonces, podemos nosotros hacer alguna acción, alguna automatización. Por ejemplo, cuando la etiqueta, en este caso, como les mostré, coincida con cierto nombre, ¿no? En el caso que vimos decía Spin Up Environment. Entonces, vamos a ejecutar un conjunto de pasos. También dentro de la demo, más abajo, había por ejemplo, tengo un pull request en el cual destruyo el ambiente. Entonces, puedo yo tener un pull request con un destroyed environment, ¿no? Entonces, nos va a permitir también tener esa flexibilidad para poder ejecutar cierto tipo de acciones de acuerdo a cómo tú tengas tu proceso o tu flujo, ¿no? Que quieras automatizar, ¿no? No solamente son etiquetas de pull request, sino otro objeto que se encuentre dentro de GitHub, ¿no? Ujú. Básicamente es como un go-to a tal parte del script. O sea, esta es la etiqueta y ejecuta esta acción y la acción pues la va a encontrar dentro del archivo de definición y hará lo que requieras. Construir, destruir, lo que tú quieras.